zona negativa o zona roja, muy malo para la especie. Desde el punto de vista de la altitud, lo mismo, zona positiva, buena para la especie, zona negativa, mala para la especie. Y finalmente tenemos data que hemos ido a campo o hemos colectado y nos está mostrando que aquellas cuadrículas que están en verde son aquellas donde hemos encontrado la especie, generalmente de forma natural. ¿Sí? Puede ser una especie de flora, una especie de fauna, un oso, un ave, etc. Introducimos esta data, estas tres datas, a un modelo, ¿sí? A un modelo, y este modelo nos va a decir dónde es que se puede encontrar a la especie, ¿sí? ¿Dónde es que se puede encontrar la especie? No necesariamente vamos a encontrar los 100% posible, podría ser una probabilidad del 80%, del 90%, etc. ¿Qué es lo que hace el modelo? Evalúa cada cuadrícula, positivo, positivo, aunque la especie no esté presente o no se haya observado, determina que la especie es probable de que se encuentre acá. Y si vamos a campo y no lo encontramos, se puede deber a muchos casos. Uno, ambientalmente puede que sí cumpla las condiciones, pero puede que de recursos alimenticios no haya, o puede que haya mucha competitividad con otra especie porque hay otra especie que está ocupando ese lugar. Entonces, podría haber múltiples factores que digan el por qué no lo encontramos a pesar de que ambientalmente sea buena para esa especie. Entonces, esa es la forma en la que vamos a construir modelos de distribución de especies. Básicamente tenemos dos datos de entrada. La primera data son las presencias de las especies. ¿Qué quiere decir? Fuentes donde nos digan coordenadas geográficas que la especie ha sido vista en ese lugar. La base más grande que se ha utilizado hoy en día para estos estudios es GBIF, es una base que tiene todo tipo de especies, ¿sí? Mamíferos, aves, etcétera. Tiene muchas especies. En total, tiene este número de registros. Hay muchísimas instituciones que otorgan datos a esta base de datos y ha sido utilizada en más de 8,000 artículos científicos. Entonces, es una muy buena base de datos para obtener coordenadas geográficas de diferentes tipos de especies. No es la única, es la más grande o la más utilizada. Hay muchas otras bases de datos. Podemos encontrar el Museo de Historia Natural, el Missouri Botanical Garden, o también hay otra fuente que es Trópicos, que trabaja con las bases anteriores y también te otorga coordenadas de diferentes especies, ¿sí? Diferentes especies. En el tema de aves, hay otra base de datos. Los que trabajan en aves es EVIR, es una base de datos libre, es un aplicativo móvil que utilizan muchas personas para colectar data en campo, entonces se almacena y es también disponible. Luego, para los que trabajan en temas del océano, esta otra base de datos, OBIS, puede también darte coordenadas de lugares donde puedes encontrar diferentes especies. Y la base de datos más importante o la más buena sería la que nosotros podamos generar en campo, ¿sí? Hacemos trabajos de muestreo en campo, ya sea de flora y de fauna, y vamos encontrando. Entonces, tenemos muchísimas otras bases más de datos, pero la principal o la que se viene utilizando con mayor frecuencia en este tipo de estudios es GBIF, ¿sí? GBIF es la base de datos que se utiliza más. El segundo grupo de datos que necesitamos de entrada son las variables ambientales. Vamos a tener variables climáticas, por ejemplo, temperatura media anual, la máxima, la mínima, la precipitación o el número de meses secos, la humedad relativa, la radiación solar y muchas otras más que tal vez derivan, ¿sí? Y que tal vez derivan de las anteriores. Por ejemplo, tenemos 19 variables bioclimáticas que derivan de temperatura y precipitación básicamente. Tenemos evapotranspiraciones que también derivan de temperaturas máximas y mínimas y promedias y que podemos ir calculando y multiplicando. Entonces, en cuanto a las variables ambientales, vamos a poder generar cuantas variables sean posibles, ¿sí? Climáticas. Y las más conocidas o para hacer modelos de distribución, en este caso, son las variables bioclimáticas, y en este caso son 19 bioclimáticas, ¿sí? ¿Cuál es la base de datos principal para descargar esta data? Básicamente es WorldClim, ¿sí? Tiene dos artículos que lo soportan, una del 2015 y una del 2017. Entonces, es una base de datos mundial, mapas de temperatura y otras variables a nivel mundial. Otra base de datos puede ser CHELSA o también hay otras de la unidad de investigación internacional, etc. Sí, hay muchísimas bases de datos. Solo estoy poniendo algunos ejemplos para saber de qué se puede descargar. En cuanto al tema edafológico o de suelo, podemos tener textura, capacidad de intercambio catiónico, fragmentos gruesos, profundidad efectiva, pH, carbono, nitrógeno total, etc. Muchas otras variables.
La principal base de datos que soporta el tema edáfico a nivel mundial es SoilGrids, ¿sí? SoilGrids. En el tema climático también podríamos... sí, tenemos, por ejemplo, en SoilGrids tenemos todas estas variables. También hay 2 artículos que le dan soporte. Sí, hay 2 artículos que le dan soporte. Luego podemos tener variables orográficas, el tema de altitud, la pendiente del terreno, la parte del aspecto del terreno. Una de las bases también es el CGIAR. Para el tema orográfico hay muchísimas otras más, de 30 metros, de 10 metros, de 12.5 metros, de 90, de 1 kilómetro. Bases de datos que te pueden dar información a diferentes escalas espaciales. Y hay un último grupo de variables que tal vez no son tan utilizadas en los modelos de distribución, porque lo que se pretende es encontrar aspectos ambientales de forma natural, pero que también se utilizan, por ejemplo, distancia a carreteras, el uso actual del suelo, distancia a centros urbanos, áreas naturales protegidas, etc. Este último grupo de variables no son tan comunes, pero también sí se utilizan en temas de modelos de distribución de especies. Las más principales vienen a ser clima, suelo y orografía, ¿sí? Como los 3 grupos más importantes. Luego también tenemos que tener en cuenta que los modelos de distribución de especies no solo te permiten generar data a nivel de un clima actual, ¿sí? Podemos hacer también trabajos a nivel de clima futuro. Para ese caso también hay muchos modelos climáticos futuros, ¿sí? Hay muchos. Uno de los que nosotros venimos utilizando se basa en la ruta, en los RCPs, que también hay muchísimas rutas posibles. En este caso son 4 rutas en este modelo en específico. Y que es básicamente un modelo climático futuro. En este caso lo estoy haciendo el ejemplo con los RCPs. Es simplemente definir cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se proyectan a futuro que se van a realizar, ¿sí? En un escenario muy complicado, en donde seguimos haciendo la contaminación como estamos hoy en día, y hay otros escenarios en los que mejoramos nuestros comportamientos en el tema de la industria y reducimos nuestros gases de efecto invernadero. Entonces, hay rutas a futuro, por ejemplo, el RCP 2.5, es una trayectoria muy estricta de emisiones, que quiere decir reducimos nuestras emisiones, ¿sí? O nos controlamos en las emisiones. La 4.5, que alcanza un máximo en el 2040, pero luego disminuye. La 6.0 alcanza un máximo en 2080 y luego disminuye. Y la RCP 8.5, que serían que las emisiones continúan durante todo el siglo XXI, como estamos ahora en un escenario que básicamente todo se basa en el negocio y la industria. Entonces, diferentes escenarios y diferentes comportamientos del clima al futuro. Entonces vamos a tener una precipitación, por ejemplo, una temperatura futuro en 8.5, una temperatura futuro en 6.0, en 4.5 y en 2.0. Entonces, tenemos data climática futuro. Una de las principales fuentes de datos también es WorldClim, que tiene data futuro, no es la única, hay otras bases que las podemos encontrar en la web, pero WorldClim es una de las que dan soporte a este tipo de datos climáticos. Entonces, de todas las variables anteriores mencionadas, las climáticas son las que van a condicionar el tema futuro de tu modelamiento de distribución de especies, ¿sí? De tu modelamiento de distribución. Todavía el tema de suelos o de orografía no se está trabajando a nivel de futuro. La otra parte es el algoritmo que vamos a utilizar para hacer el modelamiento. También vamos a encontrar un sinnúmero de algoritmos. Acá en el listado yo alrededor de 20 algoritmos, los cuales se van a encontrar en R, ¿sí? Como diferentes paquetes en R. Por ejemplo, está Maxent, Random Forest, etcétera, ¿sí? Máquina vectores de soporte, BioClim, redes neuronales. Todos son diferentes algoritmos para generar modelos de distribución de especies. Y acá estoy poniendo yo el paquete en R donde puede ser encontrado para generar eso. Básicamente nosotros estamos trabajando hoy en día en esta zona, hemos hecho nuestros trabajos con Maxent, ¿sí? Con Maxent no dentro de R, sino con Maxent directamente afuera como un paquete ejecutable. Entonces, igual ustedes podrían buscar los demás o ir a R, y los que manejan R trabajar con todos estos y ejecutarlos todos a la misma vez y luego integrarlos. A ese proceso también se le llama el ensamblaje y es posible hacerlo, ¿sí? En nuestro caso, los ejemplos que voy a mostrar son básicamente solo en Maxent. ¿Cuál es el resultado de un modelo de distribución? Puede haber muchas salidas en el software. La explicación más generalizada sería de que nos da un mapa, ¿sí? Un mapa de probabilidades de encontrar a esa especie, ¿sí? Una probabilidad desde 0 a 1,
cuánta es esa existencia de la especie o cuántos serían que esas condiciones de ese lugar cumplen para encontrar a esa especie o para que se desarrolle esa especie, ¿sí? El análisis siempre se hace a nivel de píxel, ¿sí? En un modelo raster. Los modelos raster, ustedes eligen el modelo raster a utilizar. En este caso estoy poniendo solo como ejemplo. Cada píxel de todo el mapa tendría una altitud y una distancia que sería de 250 metros, ¿sí? Entonces, todos los mapas al final tienen una resolución espacial en donde nos dice la probabilidad de presencia de esa especie. ¿Para qué podríamos utilizar un mapa de probabilidades? Para múltiples aplicaciones. Supongamos, en el caso de Perú, el MINAM en el 2019 y casi ya desde el 2017 está anualmente dando resultados sobre cuáles serían las áreas degradadas de todo el Perú, ¿sí? Entonces, a nivel de Perú, toda la zona roja sería el área degradada determinada por el MINAM al 2019. Entonces, podríamos superponer esta área de probabilidades con esta área de áreas degradadas y poder determinar dónde habría potencialidad para restauración. Lo mismo, tenemos áreas naturales protegidas y uno de los factores es evaluar efectividad de las áreas protegidas para una especie en específico, ya sea para la que fue creada o para otras especies, y podríamos hacer lo mismo, superponer esta área de probabilidades de encontrar a la especie con esta área natural protegida y ver si es que hay esa presencia de la especie o habría la presencia de esa especie dentro de esa área natural protegida. Entonces, muchos de los que están presentes podrían combinarlas con otros tipos de mapas desde su especialidad para ver qué es lo que quieren evaluar en función a este producto que sería la probabilidad de presencia de la especie. Entonces, esto sería básicamente a ver, voy a ver, estamos aquí, voy a ver algunas consultas rapidísimo. Lindo. Hola, a ver, te las leo. Acá, Oscar Armando pregunta, ¿qué opinan de Bernet como base de datos? Su micro, No sé, por a favor. ver, alguien está con el... A ver si desactivan su audio. Ya, a ver. Ya estamos. A ver, te vuelvo a repetir nuevamente, Nilton. Oscar Armando nos consulta acá, dice, ¿qué opinan de Barnet como base de datos? No sé si lo has visto. Todavía no he trabajado con Bernet en mi caso, no tendría alguna opinión ahí al respecto, ¿verdad? Ya, perfecto. La siguiente consulta nos las hace Gilberto Ramírez. Nos dice, ¿cómo debo entender la temperatura máxima media anual o cómo se define? La temperatura máxima media anual. Sí, las temperaturas máximas al año sería un promedio de las máximas anuales, en este caso. Ya. Elmer también hace la consulta. Dice, ¿se podría considerar como variable ambiental la cercanía a un cuerpo de agua de la especie? Sí, es correcto. En el estudio que nosotros hemos utilizado de osos, y hay un estudio también en Bolivia, en este caso para oso de anteojos, que utilizó cercanía a agua como una variable que explique la presencia de un oso. Perfecto. Gilberto Ramírez, bueno, acá dice partes por millón, pero me parece que se refiere a las concentraciones de CO2, ¿no? Bajo los diferentes RCP, si las unidades son partes por millón o qué unidades serían en ese caso. Eso más que todo no se miden a nivel radiativo, ¿sí? El 8.5, 6.0 tiene que ver otra cosa. En el caso del CO2 sí se mide en partes por millón, CO2 equivalente, ¿sí? En el caso del RCP 8.5 es otra unidad de medida. Perfecto. Elmer también nos consulta acá, dice, ¿recomienda hacer un análisis exploratorio de los datos para una especie polinizadora de la plataforma Jevit? Sí, se han hecho muchos estudios en este caso con abejas para hacer distribución de especies de abejas y ver cómo es que los sitios climáticamente actuales para abejas, que es uno de los más grandes polinizadores, a futuro van a ser también buenas. Entonces, sí se puede hacer en ese tema, en ese caso. Excelente. Bueno, a ver, acá hay otra consulta. Javier Vicente nos pregunta, ¿existe alguna relación estandarizada de área de estudio y tamaño de píxel para el análisis de distribución de especies?
En su presentación veo que a nivel de Perú está con un tamaño de píxel de 250 por 250. Sí, en este caso solo lo puse como ejemplo el tema de 250, pero podemos utilizar, y se recomienda utilizar un tamaño de píxel en función al tamaño de los píxeles de las variables que tienes. Entonces, si tú tienes una variable o tienes variables de muy buena resolución, entonces trabajas en función a esas variables. Yo solo lo puse como ejemplo 250 en este caso. Perfecto. Bueno, Oscar Armando nos pregunta también, ¿por qué solo usa Maxen en el aplicativo Java? ¿Por qué solo usa Maxen en el aplicativo Java? ¿No cree que es muy poco práctico para crear modelos? Yo creo que al contrario, se ha demostrado de que el aplicativo de Max en Java es uno de los más prácticos y por tanto está siendo más utilizado, aunque generalmente parece fácil hacerlo, se tiene que saber todo el concepto teórico atrás del algoritmo, pero es fácil de utilizar, ¿no? Fácil de utilizar, eso se ha dicho ahí, ¿no? Y obviamente es mucho más robusto utilizar R, y no solo porque vas a aplicar R, Maxen en R solito, al final es el mismo algoritmo, sino porque en R vas a poder aplicar 8 o 15 más algoritmos y a la misma vez comparar este modelo Maxen con los 8 o 15 modelos más que vayas a generar, ¿sí? Entonces, dentro de los algoritmos, hay algoritmos que son de caja negra, caja gris y caja blanca. Los de caja negra no sabemos qué hacen detrás. En el caso de Maxen, es una caja que ya está abierta y por tanto es que se pudo migrar al R. Entonces, es interesante poder aplicarlo en R, obviamente más robusto, porque vas a poder compararlo y ensamblarlo con otros modelos. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Nilton. Bueno, él dice una buena alternativa y más robusta es aplicar el Max en R. Sí, efectivamente, hermano, nosotros también como INIA estamos ya implementando todos esos procesos, automatizando esos procesos a través de R, ¿no? En la siguiente ponencia vamos a ver, ¿no? Esos avances que tenemos como instituto, como proyecto, ¿no? Bueno, entonces, Nilton, continuamos con tu presentación mientras que se realizan más las consultas, ¿no? En el chat. Correcto. Voy ahora entonces a mostrar algunas aplicaciones que hemos hecho nosotros en torno a los modelos de distribución de especies. En primer lugar, nosotros tenemos áreas degradadas, ¿sí? Obviamente estas áreas degradadas tienen una alta prioridad para la restauración a través de diferentes estrategias. Y una de esas estrategias podrían ser las plantaciones forestales. ¿Por qué plantaciones forestales? Porque nos permite restaurar y a la vez conservar especies económicamente importantes. Sí, podríamos evaluar también especies que han sido afectadas por el cambio climático o satisfacer la demanda forestal, que en este caso en Perú tiene un déficit, o tener una menor explotación de bosques naturales, ¿sí? Al apostar con plantaciones forestales de importancia económica. La idea o la gran pregunta es ahora, ¿dónde vamos a plantar? Pues en este caso empieza a ayudarnos la biogeografía o la distribución de especies y nos va a permitir construir modelos de distribución de especies donde nos diga que hay probabilidad de que una especie se dé. Combinamos esas dos cosas tan importantes y nos va a dar áreas altamente prioritarias. ¿Por qué lo hicimos esto? Básicamente porque en la región Amazonas, en la región acá arriba al norte, el 27% de la región está considerada como un área degradada, ¿sí? En diferentes niveles de degradación. El área roja de este mapa es el área degradada mucho más fuerte que las áreas verdes, pero en sí todas son consideradas áreas degradadas y llegan a ser alrededor del 30% de Amazonas. A nivel de el OSINFOR, en Amazonas hay especies que son más explotadas que otras, entonces elegimos las especies de importancia para la región Amazonas y colectamos data no solo de GBIF o de las bases de datos que mostramos que puede haber para cualquier especie, sino que hicimos un trabajo en este caso con la Autoridad Regional Ambiental, ¿sí? Y la Autoridad Ambiental Regional en todas las supervisiones que hace de campo para sus plantaciones forestales en bosques naturales georreferencia a estas especies. Entonces, coordinamos con ellos y también nos facilitaron sus puntos de presencia para mejorar la base de datos de puntos de presencia de la especie a nivel de la región. Entonces, hicimos todo un trabajo con ellos, obtuvimos los puntos de presencia y estos son los números de presencias por cada especie obtenidos, ¿sí? 2.193 para una, 333 para otra, 241 y así sucesivamente en toda la región Amazonas.
Luego colectamos data climática, edáfica y orográfica. En este caso hemos tenido un total de 26 variables, ¿sí? De 26 variables para hacer nuestro modelo. Entonces, llegamos a este punto en el que ya tenemos los puntos de presencia de las especies y en los que ya tenemos las variables ambientales. Algo que no dije en la definición inicial es que tener muchas variables no es bueno cuando hacemos modelos de distribución. Y tener muchos puntos cercanos tampoco es bueno para los modelos de distribución. ¿Por qué? Porque generan sesgos en el modelamiento, ¿sí? Entonces, ante eso tenemos que hacer un análisis preliminar, en este caso se le llama filtro espacial al tema de los puntos, se tiene que seleccionar los puntos mediante algunos trabajos cartográficos ahí, y también reducir la colinealidad de variables para reducir el número de variables, porque puede haber variables altamente correlacionadas. También se hace otro trabajo ahí de cómo reducir variables. Y finalmente recién se introduce al tema del modelado, ¿sí? Básicamente, para hacer la reducción del número de variables, primero hacemos una correlación entre ellas, ¿sí? Armamos una correlación entre mapa y mapa de toditas las variables, ¿sí? Luego determinamos un número óptimo de clústeres en base a estas correlaciones. En este caso trabajamos con Pearson. Y armamos los clústeres y armamos un dendrograma de los grupos de los clústeres, ¿sí? Para determinar qué variables estarían agrupadas porque están altamente correlacionadas. Ahora el próximo trabajo es definir una sola variable por cada grupo que está altamente correlacionado. Entonces, de esa manera podemos hacer una reducción del número de variables para que la colinealidad se vea reducida en este caso, ¿sí? Esta es la tabla que redujo las 26 variables iniciales. En este caso para Apuleia tuvimos solo 9, para Cariñana solo 7, para Cedrela 9, para Cedrelinga 10 y para Ceiba 10. Entonces, de las 26 variables, para cada una de las especies se fueron reduciendo en función de esta secuencia de pasos que mencioné anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos el número de presencias, las variables, la introducimos al modelado. En este caso utilizamos Maxen nosotros, pero podemos utilizar otras, ¿sí? Como en todo modelo, el modelo depende del algoritmo y pueden utilizar cualquier algoritmo según el enfoque que ustedes tengan o la necesidad que ustedes tengan como grupo, ¿sí? Finalmente tenemos al modelado, le introducimos el 75% para entrenamiento, el 25% para validación. Hicimos 10 réplicas con 1000 iteraciones y en cada iteración las partes fueron aleatorias para que no se repita el grupo de 75-25. ¿Sí? Le introducimos a Maxen. Maxen nos da dos resultados básicamente. El primero es la contribución de las variables a el modelado, cuán importante es cada variable para ese modelo que acaba de generar, y el segundo es la probabilidad de la distribución o el mapa de distribución, ¿sí? Este mapa lo tenemos que evaluar con este 25% de validación y lo evaluamos con, en este caso, un AUC. Y el mapa de probabilidades lo dividimos en 4 rangos, ¿sí? La zona altamente probable de encontrar la especie, mayor al 60% de probabilidad, la parte moderada del 40 al 60, la parte baja del 20 al 40 y la parte no potencial el 20%. No es la única forma de dividir los datos de tu mapa de probabilidades, hay muchas otras formas. Hay artículos que solo te dividen en presencia, ausencia, también se puede hacer eso en función de otros indicadores. En este caso, dado el propósito de nuestro estudio, lo hicimos en 4 partes, pero no quita que podamos distribuirlo de diferente manera, ¿sí? Al mapa resultado. Finalmente tuvimos nuestro mapa de distribución y tuvimos nuestras áreas degradadas por otro lado. Hicimos una integración de ambos para poder determinar cuáles serían las áreas degradadas que tendrían una prioridad para restauración. Nuestro AUC para nuestros modelos, en este caso, estuvieron muy buenos todos, de 0.9 arriba, excepto Cedrela Montana, porque tuvo menor número de puntos y mucho más dispersos, pero todavía está dentro de un rango bueno, ¿sí? Dentro de un rango bueno. Construimos estos mapas para cada especie. Este es, por ejemplo, el caso de Cedrelinga caterniformis, su distribución potencial actual, su distribución actual futura bajo el escenario 4.5, futura bajo el escenario 8.5 para el 2050, ambos, y en el caso para el 2070 también para ambos escenarios, ¿sí? Para ambos escenarios. Hemos visto que muchas especies se contraen, otras, la mayoría de especies se contraen en su distribución, ¿sí? A pesar de que la distribución total
se expanda, la distribución que más nos interesa a nosotros es la distribución potencial alta, ¿sí? Y esta generalmente de todas se contrae. Ahí están los mapas. Voy a avanzar ya por el tiempo. En este caso es un resumen de los casos anteriores. Actualmente hay 762 kilómetros cuadrados. En el futuro, en todos, casi se reduce, excepto en este. Cedrelín, en este caso de Decandra, 762, se expande en los dos últimos escenarios en 2070. Para Cedrela Montana, en todos los casos se reduce. Para Cedrelín acateniformis también se reduce. Y para Ceiba pentandra también, en este caso, se reduce en los diferentes escenarios, ¿sí? Luego hicimos la combinación para ver cuáles serían las zonas que nos ayudan a restaurar. Ahí están los mapas de todos y vamos a ir a la parte final, que es el resumen. Más del 30% de la distribución bajo el clima actual de cada especie cubre áreas degradadas, ¿sí? Y por tanto puede restaurarse con estas especies. El 51% de las áreas degradadas tienen condiciones climáticas adecuadas para Cedrela y por tanto también podría restaurarse con esta especie, ¿sí? Entonces encontramos la distribución dentro de áreas degradadas, que es lo que más nos interesaba en este estudio. Acá tenemos un par de ideas. Voy a saltarme esto porque quiero mostrarles otros trabajos que habíamos hecho antes de que el tiempo se termine. Tenemos dos artículos que hemos publicado en torno a especies forestales dentro de la región Amazonas. Este es el primero en la revista Diversity y este es el segundo en la revista Sustentabilidad, y que lo podrían ir a buscar para navegar un poco más sobre qué es lo que hicimos. Luego se ganó un proyecto ProCiencia dirigido por la doctora Ligia, que trató sobre modelar el árbol de la quina a nivel de todo el Perú, ¿sí? Primero se hizo una revisión histórica mundial de dónde está la presencia de la quina. Hicimos por diferentes periodos de años, hasta 1799, hasta 1899, hasta 1999 y hasta el 2021, dónde es que la quina se ha ido reportando en el tiempo, ¿sí? Hicimos diferentes mapas mundiales. Y a partir de estos registros temporales, solo colectamos la data temporal para Perú y nos interesó modelar la distribución potencial a nivel de Perú. ¿Por qué a nivel de Perú? Porque en el 2020, ¿sí? En el 2020, el MIDAGRI lanzó el Plan de Acción para el Repoblamiento Forestal con especies del género Cinchona, un plan que estaba 2020-2022, y desde sus inicios se advirtió de que había un peligro de no éxito porque no había información de los lugares climáticamente adecuados para la cinchona, en este caso para el repoblamiento forestal. Entonces, este proyecto, que fue un proyecto ProCiencia, ganado en proyecto ProCiencia, tuvo la idea de poder generar esos modelos. Hicimos el modelo, en este caso tiene el sentido de trabajarlo tanto con Maxen como Climex, que es otro algoritmo, otro software. Este es el resultado con el caso de Maxen, ¿sí? Es la distribución potencial de todo el Perú para la cinchona, donde Cajamarca, Amazonas y San Martín son los tres departamentos que tendrían la distribución de una probabilidad alta, mucho más extensa. Comparamos igual áreas degradadas y áreas de conservación. En este caso solo puse la data de conservación porque me interesa de que a nivel de conservación, las ACPs, que geográficamente son áreas más pequeñitas de conservación, son las que tendrían mayor probabilidad de encontrar a la quina o de albergar a la quina ahí adentro. Entonces, a pesar de ser áreas muy pequeñitas, tienen una probabilidad alta de distribución. Lo mismo hicimos para especies de fauna, en este caso para el oso de anteojos, una especie también de vital importancia para la región Amazonas y también la región de Cajamarca, que está ahí al lado. Entonces hicimos un modelo de distribución de especies para el oso de anteojos, tanto en clima actual como en clima futuro, y de igual manera evaluamos cuán efectivas estaban siendo las áreas protegidas para conservarlo. Hicimos otro trabajo, en este caso para la lechucita bigotona, lo trabajamos juntamente con el CERNAM. Sabemos de que entre Amazonas y San Martín hay un área muy reducida donde es endémica esta especie, entonces trabajamos sobre esa zona geográfica en específico. Luego hicimos otro trabajo parecido sobre distribución del cedro, dado que también en 2020 se emitió un decreto que ya lo incluyen dentro de una categoría de los CITES a muchas especies de cedro, entonces quisimos evaluar eso y también lo trabajamos. Y así como este trabajo, hay otro recientemente sobre un estudio de monos, y a nivel de Perú también hay otros trabajos ya con otras especies muy interesantes,
Y la idea de hoy era presentarles de que esto es una herramienta que podemos utilizarla para generar cualquier documento de gestión o algún plan gubernamental o reforzar algún plan gubernamental ya. Esta sería la presentación en mi caso, estimado Edgar, y muchísimas gracias por darme espacio. Muchas gracias, Milton, por tu excelente presentación. A ver, tenemos unas consultas. A ver, te voy a leer para que pueda responder. Oscar Armando nos consulta sobre los mapas de registros de las especies que presentaron. ¿Estas son endémicas de Amazonas? No necesariamente, sí, no necesariamente. Navarro Denis nos consulta, ¿cómo delimitó su área de calibración? En este caso, el área de calibración no... en el caso de la calibración, no tengo muy claro a qué se refiere con área de calibración, pero en el caso de los modelos que hemos generado nosotros, lo hacemos básicamente con el AUC, y donde los puntos de presencia, si tenemos, por ejemplo, 1000 puntos de presencia, el 75% son para generar el modelo y los 250 sobrantes son para validar el modelo. Los 250 son elegidos al azar de todos los puntos que tenemos de presencia registrados para el estudio. De esa manera hacemos la calibración. Excelente. Bueno, Javier Vicente nos consulta, ¿cómo se obtiene la distribución de los RCP aplicando algún factor o fórmula diferente? Los RCP son mapas ya generados a futuro y ya están hechos. Y no tengo claro cómo lo generan. Obviamente debe ser algún algoritmo ahí fuerte, pero no sabría cómo es que lo generan. No he generado yo nunca un RCP. No podemos generar, o mejor dicho, eso lo generan ya las instituciones como el IPCC y otros profesionales. Entonces eso ya está dado, Ya, perfecto. Bueno, acá Elmer nos consulta, bueno, el filtrado espacial puede utilizar algoritmos, bueno, en Google Engine también se puede acondicionar la data para los modelos. Ramiro Montes nos dicen, ¿qué tan diferentes son los resultados entre Maxent y Primer? Primer, no he utilizado Primer, no he hecho esa comparación entre esos dos softwares. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿tiene modelos de distribución de murciélagos en la provincia de Condorcanqui? Bueno, no sé si todavía no hemos has hecho un trabajado. estudio, has visto todavía. Todavía Bueno, no trabajamos con el tema de murciélagos. a ver, Oscar Armando también nos hace la consulta nuevamente. Si las especies no son endémicas de Amazonas, ¿por qué solo usaron registros de Amazonas para el modelo y no todas? Es decir, de fuera de Amazonas. Bueno, lo que acá lo entiendo yo es que se refería a que en ese estudio que se realizó en Amazonas, si bien ciertas especies no fueron de Amazonas, ¿por qué solo se realizó para Amazonas? ¿No? Algo así le entiendo yo esa pregunta, no sé. Sí, justo así. La idea es generar un modelo y tú defines el área geográfica donde tú quieres generar el modelo. Obviamente pudiéramos haber generado este mismo modelo a nivel mundial y hubiéramos colectado puntos a nivel mundial de la distribución. El enfoque de este estudio solo fue generarlo a nivel de Amazonas, por eso es que consideramos solo especies de Amazonas. Y obviamente no generamos solo con el polígono de Amazonas, siempre trabajamos con un buffer de tu área de zona, porque puede haber que haya áreas muy limítrofes a tu área de estudio que tienen también esa puntos de presencia. Entonces, lo hicimos solo a nivel de Amazonas, por eso es que generamos o utilizamos los puntos solo de Amazonas. Por ese lado. Perfecto. Hay otra pregunta acá de Patricia. Ella nos dice, buenas tardes, ¿se puede trabajar en Maxent con pocos puntos o datos de presencia? Sí, lo que pasa es que justamente ya hay estudios que han hecho comparaciones de generación de modelos con Maxent con diferente número de presencia. Y Maxent se ha demostrado que es uno de los que soporta menor número de presencias. Entonces, no podría decirte un número mínimo, pero sí es un software que soporta un reducido número de presencias. Y hay estudios que, si tú buscas, hay estudios ya que han comparado hacer un mismo modelo para un mismo lugar, para una misma especie, lo único que han hecho diferente es diferente número de presencias. Y van reduciendo el número de presencias y van demostrando que puede soportar eso y la variación no es tan fuerte con respecto a un número alto de presencias.
puedes encontrar ese tipo de artículos ya hechos en la web. Excelente. Bueno, Víctor también nos consulta. En las ciencias biológicas usamos ahora el término de modelación de nicho ecológico y no de área de distribución. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, hay una figura ahí importante ahí. El nicho ecológico fundamental de una especie es aquella donde los recursos en las diferentes dimensiones es buena para una especie, pero no necesariamente ese nicho ecológico fundamental es utilizado por la especie, porque puede haber otros factores. Entonces, la distribución potencial va un poco más allá y te dice lugares donde podría haber la especie a pesar de que no esté siendo utilizada por la especie. Entonces, por ahí va más o menos la diferencia entre estos dos términos. Y así como nicho ecológico, hay otros términos que se podrían utilizar para poder explicar eso. Efectivamente. Bueno, y la última pregunta que nos hace Henry Fran. ¿Existen diferencias entre el análisis en flora y fauna? O sea, cuando se hace modelamiento de la distribución potencial, ¿cuál sería, no, la diferencia entre especies de flora y fauna? Bueno, la parte que le entiendo es básicamente en flora podemos utilizar más variables de suelo, ¿sí? Variables de suelo. En cambio, en temas de fauna no es tan interesante o no es tan importante utilizar variables edáficas, ¿no? En ese caso. Y en el tema de fauna podríamos utilizar muchos más modelos porque la fauna se mueve. Y, por ejemplo, hay estudios en Bolivia que hicieron la distribución potencial del oso de anteojos, pero a la misma vez hicieron la distribución potencial del alimento del oso de anteojos. Entonces, tú ayudas a construir un modelo de distribución del oso de anteojos basado en un modelo de distribución del alimento que este oso tiene. Entonces, se puede utilizar más covariables en ese tema por el lado de la movilidad de la especie de fauna, ¿sí? En el caso de flora, no. Y también hay diferencias porque cuando vamos a ver los modelos climáticos, hay modelos climáticos futuros que te dicen para qué tipo es importante, si es para flora, si es para fauna, o tienen un sesgo a ser más buenos para esos tipos de especies. Entonces, podríamos decir que por ahí también hay alguna diferencia. Después, el contexto general sería casi el mismo para todos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Nilton, por tu excelente tema, por la información que nos has compartido. Esperamos contar también con tu participación en próximos eventos que vamos a organizar. Muchas gracias. Muchas gracias a Linia y muchas gracias a ti, Elgar, a todos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, ahora tenemos la participación del tema distribución actual y futura del chihuahuaco en la región Ucayali, Perú, utilizando Maxen, R y Google Engine. Para este tema vamos a tener la participación del ingeniero Nino Bravo Morales. Él es ingeniero en recursos naturales renovables con mención forestal. Es egresado de maestría en ciencias en agroecología con mención ambiental de la UNAS. Tiene más de 10 años de experiencia y servicios en temas de manejo, procesamiento y análisis de imágenes satelitales ópticas. También tiene un estudio de diplomado en sistemas de información geográfica, también experiencia en manejo de software R, ArcGIS, QGIS, ERDAS. Es especialista en SIG, teledetección, y durante su experiencia pues, ha realizado diferentes consultorías y capacitaciones. Actualmente, el profesional Nino Bravo Morales es investigador del proyecto de Agricultura de Precisión del Instituto Nacional de Innovación Agraria y trabaja en la Estación Experimental de Pucallpa. Él nos va a compartir el tema distribución actual y futura del chihuahuaco en la región Ucayali, Perú, utilizando Maxen, R y Google Earth Engine. Adelante, Nino Bravo. Buenas tardes, Edgar. Y a ver si me pueden escuchar correctamente. Sí, se escucha ¿Sí? perfecto. Ya, ¿también pueden visualizar mi pantalla? Sí, sí, también. Ya.
Acá, primeramente, agradecer a Dios Padre Todopoderoso y también dar la bienvenida a todos los participantes que están en esta conferencia. Y les voy a compartir una experiencia que estamos realizando, una investigación de distribución actual y futura del Chihuahuaco, ¿no? En la región de Ucayali. Vamos a ampliar la pantalla. Esta distribución de este trabajo de investigación que estamos realizando en Pucallpa, estamos viendo la distribución a futuro, ¿no? ¿Cómo es el cambio del uso actual y hasta la proyección del año 2100, ¿no? Utilizando datos climáticos, ya modelos que ya están publicados en las páginas oficiales, ¿no? Y les voy a compartir los directorios, cómo se ha realizado el proceso, cómo se ha ejecutado la metodología. En este proceso se ha utilizado el programa R y Google Earth Engine, se ha utilizado el entorno de JupyterLab y también Maxent, ¿no? En Maxent hemos utilizado el software que viene a ser, que está creado en formato Java, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos utilizado R y Google Earth Engine, ¿no? Porque no facilita el proceso de obtener información de forma al instante, ¿no? Al instante, y también el procesamiento, análisis a nivel, puedes trabajarlo a nivel de alta resolución espacial y por realizar filtros, ¿no? De la información que vas teniendo de las especies o de las variables climáticas, topográficas o también variables de suelo. Para comentarles sobre la especie de chihuahuaco, hemos trabajado con la especie Dicteres, solamente con el género. Sabemos que la especie definitivamente abarca, a nivel nacional se han encontrado diferentes tipos de especies, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, utilizando la página, por ejemplo, acá tenemos la página oficial de, vamos a ingresar acá un rato, el GBIF, ¿no? El GBIF nos da información de este género. En este género encontramos espacialmente ubicados a nivel de Sudamérica. Y dentro de este género, de esta especie forestal, podemos encontrar 15 especies, 15 especies, ¿no? De este género. Al hacer acá clic, 15 especies, nos va a salir el repositorio de las 15 especies. Y dónde están ubicados cada uno de ellos. Ahora, la fuente que hemos utilizado para esta información, hemos utilizado la información de OSINTFOR, que está publicado en el año 2014, han publicado este documento de modelamiento de distribución de especies, de 18 especies, y a nivel nacional. Se está utilizando la especie de chihuahuaco, el Dicteras micrantha, ¿no? Esta especie. Si nosotros también seleccionamos acá Dicteras micrantha, nos va a indicar, cuando hacemos un zoom, nos indica los puntos georreferenciados, ¿no? Y acá tenemos 135 registros georreferenciados, ¿no? A nivel de toda su base de datos, ¿no? Ahora, lo que hemos obtenido, información de los OSINTFOR, hemos obtenido 6.900 individuos. Pero esos 6.900 individuos es a nivel nacional que se han realizado, por ejemplo, de los OSINTFOR les presenta en las ATFs los inventarios, ¿no? Los inventarios forestales en planes de manejo forestal. Entonces, el OSINTFOR lo que realiza es la supervisión de esas especies, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esto nosotros vamos a realizar todavía un filtro adicional para la región Ucayali. De ahí más adelante vamos a explicar cómo realizamos este filtro.
Y acá tenemos la metodología. Vamos a ampliarlo. No sé si le están viendo la pantalla grande. A ver. Nino, no está en modo presentación. ¿No está? Me parece que A ver, tienes un rato, que a ver. cambiar de pantalla de presentación. A ver, ahora sí, ¿no? Sí, ahí está. Ya, ahí está bien. Ya, esta es la metodología total del proceso que hemos realizado, ¿no? Hemos tenido una base de datos de factores bioclimáticos, también hemos obtenido factores topográficos y factores edáficos, ¿no? De estos tres factores o variables hemos recortado o ajustado a nuestro área de estudio. Y como ya vamos a trabajar en una sola región, entonces tenemos que ajustar la resolución espacial, ¿no? Como el factor topográfico, el factor edáfico del suelo era de 250 metros, entonces hemos resampliado, ¿no?, la resolución espacial de los demás variables. Y la extensión, las dimensiones, la proyección, tenemos que estandarizar a uno solo. Y de ahí hemos realizado con el MaxEn, acá un proceso de MaxEn, para tener la información de selección de qué variable más contribuye, ¿no?, para esta especie, ¿no? Y ahí también hemos realizado la correlación, ¿no? Si tiene mayor correlación, esas variables han sido eliminadas, ¿no?, para el siguiente proceso, ¿no? Y también hemos hecho un dendrograma, ¿no? A ver, para ir explicándoles, estamos en esta parte. Estos son las variables bioclimáticas, ya que estamos hablando de esta parte. Las variables bioclimáticas hemos utilizado las 19 bio. Ya, cada uno acá tiene sus características, el factor de escala, y también hemos utilizado las variables temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura promedio y la precipitación. Y todo esto está en una resolución espacial de 1000 metros, ¿no? Y después hemos utilizado las variables de suelo, ¿no? Esto hemos utilizado el SoilGrid, que es a nivel mundial y totalmente gratis. Ahora, con esta versión 2.1 de SoilGrid, vamos a poder obtener de 250 metros de resolución espacial. Y las variables que hemos utilizado, por ejemplo, densidad aparente, capacidad de intercambio catiónico del suelo, fracción de volumétrica de fragmentos de gruesos. Acá, por ejemplo, acá vendría a ser de arcilla, arena, limo, nitrógeno, pH, contenido de carbono orgánico, densidad de carbono orgánico y reserva de carbono orgánico. Cada uno con sus unidades, ¿no? Pero esto nosotros, algunos hemos convertido porque hay unidades que se trabajan, ¿no? Y en INIA, como hay especialistas de suelo, me han ayudado a interpretar, ¿no? Porque estos datos de suelos tienen una unidad o una proporción de la profundidad, ¿no? Por ejemplo, hay 6 bandas de profundidad, y cada profundidad nosotros hemos utilizado de 0 hasta 60 centímetros de profundidad, ¿no? Entonces, esto nosotros hemos sumado y hemos dividido entre la cantidad de cuántas bandas tenemos, ¿no? Entre 4, ¿no? Y la proporción, ¿no? El factor de conversión. Esto lo podemos descargarlo fácilmente de Google Earth Engine. Acá tenemos las capas, los nombres de las capas. Acá tenemos unos links, ya nos dice cómo se realiza el acceso y el procesamiento, ¿no? Y después hemos obtenido las variables topográficas, ¿no? Acá solamente tenemos que obtener el modelo digital de elevación, que vendría a ser la altitud. Hemos utilizado para este estudio el SRTM de 90 metros. Y con ello hemos determinado la pendiente, el aspecto, el índice de posición topográfica, el índice de rugosidad del terreno y dirección del flujo del agua, ¿no? El flow dir, ¿no?
Eso serían las variables topográficas, ¿no? Y de ahí, ¿no? Hemos estandarizado las variables, ¿no? Cuando hablamos de estandarizar, quiere decir que esto es un requisito muy importante cuando vamos a ingresar la información en la herramienta de Maxent. Entonces, el criterio te va a pedir, tiene que tener la misma resolución espacial, ¿no? Por eso todo se ha convertido a de 250 metros. Y de ahí las dimensiones. A veces yo tenía inconveniente esto al recortarlo, por ejemplo, utilizaba el programa ArcGIS o QGIS, y si un píxel de más hay en columna, no te va a ejecutar, ¿no? El programa, ¿no? Y te va a salir un error, ¿no? Y por eso hemos utilizado el programa R con la herramienta Chrome de cortar que se encuentra en el paquete raster. Entonces hemos recortado exactamente un raster con otro raster. Esa es la forma precisa de recortarlo, ¿no? Pero primero se realiza el resampleo, ¿no? Después del resampleo se recorta. Tiene que estar en la misma proyección para realizar este tipo de procesos, ¿no? Y de ahí se verifican las extensiones. La extensión de cuántos píxeles tiene en fila, cuántos píxeles tiene en columna, ¿no? Y el formato, ¿no? Lo que te agrega el formato de Maxent no es el formato TIFF, ¿no? Sino es el formato ASCII, ¿no? Y acá está la distribución de especies. Entonces, realizando el total de especies que hemos tenido, como habíamos indicado primero, hemos tenido una gran cantidad de individuos, ¿no? 6.900, ¿no? Pero ese era a nivel nacional, ¿no? Entonces, hemos recortado, hemos tenido la información solamente para nuestro área de estudio, y después también hemos hecho, en cada píxel o unidad de la información de las variables, que vendría a ser el píxel de 250 metros, tiene que haber solamente un individuo, ¿no? Entonces, con el programa R también se ha realizado este tipo de proceso, más o menos para explicarles cómo se ha realizado. Entonces, se ha seleccionado este píxel y se ha determinado la coordenada del centroide de este píxel. Y de ahí se ha extraído la información X y Y con estos puntos. Y cuando se extrae la información X y Y a cada uno de estos puntos, va a haber duplicidad de coordenadas, ¿no? Entonces, ahí encontrábamos, hacíamos la consulta en R si son duplicados o no son duplicados, ¿no? Entonces me devolvía verdaderos si son duplicados. Entonces, fácilmente eliminamos una información. Y de ahí nos quedábamos solamente con cada píxel, solamente una información de individuo, ¿no? Ahora, otra consideración es que se ha tenido, cuando se ha trabajado con el raster de la variable de suelo, veíamos que hay vacíos o el píxel sin valores. Entonces, cuando se realiza el proceso de Maxent, te va a salir un tipo de error, ¿no? Entonces, esto, cuando tú extraes la información, te va a salir que has extraído valores nulos. Entonces, todos esos valores nulos también hemos limpiado los puntos que caen en esta información. Ahora, ¿por qué nos da valores nulos en áreas de suelos de información? Porque este píxel puede ser que sea en un río o un lago, en una fuente de agua. Entonces, análisis de suelo, ahí no va a haber esa información. Por eso, ahí no nos entregaba información. Si esa especie ha caído justo en esa unidad de valores nulos, se tenía que eliminar. Y de ahí ya cuando ya hemos hecho todos estos filtros, se exportaba, ¿no? En formato CSV, ¿no? Solamente en una columna iban las especies, en la siguiente iban las coordenadas, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos realizado toda esta parte, hemos estandarizado los factores, ¿no? A 250 metros. Y de ahí hemos utilizado el Maxent para poner los datos de entrenamiento al 75% con una validación del 25%, ¿no? Y hemos realizado 5 repeticiones. Y de esas 5 repeticiones, el mejor AUC que va a salir, eso se va a seleccionar, ¿no?
Y igual con la especie, ¿no? Se ha realizado el recorte del área de estudio, eliminar los valores nulos y de ahí cuántas especies nos hemos quedado, ¿no? Con 1.649 individuos, ¿no? Ahora, si ven en la teoría, que digo en la metodología, varias veces hemos utilizado la herramienta Maxent, ¿ya? No es una sola vez, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizo acá? Para tener la contribución de qué variable, acá hemos puesto todas las variables, las 36 variables, cuál contribuye mejor. Entonces ya tengo este tipo de filtro que voy a realizar, porque no todas las variables son importantes para una especie, ¿no? Si ustedes están realizando para otros estudios, es muy bueno realizar qué variables contribuyen mejor a cada individuo, ¿no? Y para cada especie va a ser diferente, ¿no? Porque cada especie, por ejemplo, puede tener un mejor dato de temperatura, pH o calidad de topografía, ¿no? Ahora, en este resultado me ha dado que la contribución el porcentaje de contribución de las especies, de las variables, tenemos el primero que ha sido el BIO 5, el siguiente es el BIO 9 y el BIO 2, ¿no? Y de ahí también hemos realizado la correlación. Viendo bastantes tipos de artículos científicos, nos indicaba que la correlación, cuando hay mayor correlación de las variables, había un sesgo, ¿no? de información. Entonces teníamos que eliminar todos los mayores a 0.8 de correlación. ¿Ya? Y también hemos realizado el diagrama, ¿no? Que digo, el dendrograma de correlación de variables. Esto también nos ha ayudado a agrupar, ¿no? ¿Qué variables están en un grupo? Entonces, para mí, realizar este criterio me ha ayudado bastante a seleccionar una información. Por ejemplo, el dendrograma acá de la correlación me dice el modelo digital de elevación está solito en un grupo. Entonces, directamente, este modelo digital de elevación tiene que ir en mi información. ¿Y cuánto tiene de contribución? Porcentaje de contribución el modelo digital de elevación. Tiene 0.2, pero como está en un solo grupo, sí tiene que ir directamente en mi variable. Después acá tenemos el BIO 19, BIO 17 y BIO 13. Entonces verificamos la correlación, cómo está el comportamiento, y de ahí veíamos qué porcentaje de contribución tiene el 19, el 17 y el 13. A ver, vamos a ver acá. El 19, el 17 y el 13, ¿no? El 19 lo tenemos acá, 0.4, el 13, el 17 lo tenemos por acá, y el 13 tenemos acá. Entonces, el más alto está el número 19. Entonces, la que contribuye mayor en este grupo es el número 19. Entonces, esta variable, el número 19, también ha sido seleccionado como variable adecuado para la especie, ¿no? Entonces, acá hemos encontrado estos tipos de variables, ¿no? Hemos seleccionado 3, 6, 10 variables, ¿no? 10 variables que contribuyen bastante a este tipo de especies, ¿no? Acá tenemos las unidades y la contribución, ¿no? La contribución que realiza a la especie, ¿no? Esto está en porcentaje, ¿ya? La contribución de especie está en porcentaje. Y ahí los datos, proyectos de intercambio de modelos de acoplados, ¿no? Ahora lo llaman el CEMIP 6, ¿no? Anteriormente había una versión 5, ¿no? Ahora este modelo del último informe, el sexto informe, ya pone con la variable socioeconómica. Y lo llamamos SCP-1, 2.6, SCP-2, 4.5, SCP-3, 7.0 y SCP-5, 8.5. Si queremos ver todos los modelos que hay de futuro, podemos ver acá. Acá tenemos los 49 modelos, como ven acá, estos están agrupados, ¿ya? Son en total 100, pero están agrupados en 49. Si voy a poner toda acá la información, acá tenemos todos los modelos.
Y el modelo que hemos utilizado es el Miro. Acá tenemos el Miro. Y el Miro también tiene versiones. Hemos utilizado el Miro versión 6, ¿ya? La última. Y acá tenemos qué entidades han trabajado, ¿no? Para realizar. Esto han trabajado en Japón, ¿no? Han realizado este tipo de modelamiento. Ya, ahora, después de eso también tenemos los SP, están para datos futuros, está el 2021 y tenemos por rango, ¿no? Del 2021 al 2040, del 2041 al 2060, del 2061 al 2080, 2081 hasta el 2100, ¿no? Estas son las variables disponibles que están, ¿no? Por ejemplo, tenemos la temperatura mínima, temperatura máxima, la precipitación y el bio, ¿no? Las variables bioclimáticas. Cuando le decimos la variable bioclimática, están las 19 bio, del bio 1 al bio 19. ¿Ya? Y la temperatura mínima, como el mismo nombre acá dice, temperatura mínima de media mensual, ¿no? Entonces te va a dar 12 bandas, ¿no? Y esto se saca el promedio, ¿no? Esto ya se trabaja en R para determinar el promedio de cada, de toda la secuencia, ¿no? Del 2021 al 2040 o de cada rango, ¿no? Igual, la temperatura máxima también se saca el promedio de todo un año, ¿no? Y la precipitación, ¿no? Acá sí es la suma. Cuando hablamos de precipitación, no se habla ya mensual, sino se habla de precipitación acumulada, ¿no? De todo un año, ¿no? Y acá tenemos, acá tienen para que ustedes visualicen los datos climáticos futuros. Por ejemplo, vamos a ingresar acá para explicarles. Se ha utilizado de 30 segundos, quiere decir de 1000 metros de resolución espacial, ¿ya? Y acá tenemos, ¿ve? Del año 2021 al 2040, ¿no? Entonces, yo he utilizado el Miro versión 6, esta, y tiene completo, ¿ve? Tiene completo toda la información, ¿no? Para el SCP-1 2.6, acá tenemos la versión, podemos descargarlo. Y si ustedes descargan, por ejemplo, yo voy a descargar uno, ¿ya? Para que vean, mira cuánto pesa una sola banda, ¿no? Llega a pesar 8.4 gigas, solamente una sola banda, una sola imagen, ¿no? Voy a cancelarlo y así llega a pesar cada uno de esta información. Entonces, ustedes al almacenar esta información en su computadora va a ser muy pesado, ¿no? A realizar este tipo de proceso. Entonces, hay un paquete en R que te ayuda a este proceso, el Geodata. El Geodata te puede descargar datos climáticos futuros, ¿ya? Por ejemplo, acá estoy descargar un bioclip. Entonces, acá pongo qué tipo de modelo deseo, el Miro C6, pongo acá el modelo, qué versión quiero, el 1, acá ponemos el 126, pero la versión sería el 1-2.6, ¿no? Esa sería la versión. El tiempo, acá descargas por rango de año, ¿no? 2021, 2040. La variable que quieres descargar, el bio. La resolución 0.5 vendría a ser de 1000 metros de resolución espacial, ¿no? ¿Dónde quiero que me descargue? En el directorio que estoy guardando. Ahora, acá muy importante la coordenada. Si tú no pones longitud, latitud, te va a descargar a nivel mundial y eso pesa, ¿no? Y este criterio ya te da recortado de tu área de estudio solamente. Entonces, cuando yo he descargado así de esta forma, solamente pesaba 80 megabytes y a veces solamente 20 megabytes, ¿no? De lo que iba a descargar 8 gigas, ¿no? Entonces, R para mí ha sido bastante eficiente, ¿no? En el proceso de obtener informaciones espaciales, ¿no? Ahora, las recomendaciones también cuando trabajamos con datos climáticos futuros, sabemos que estas variables bio no tenemos que trabajar con la misma que hemos seleccionado anteriormente. Entonces, esto yo he trabajado para mí variables actuales, ¿no? Entonces, para variables futuros también tengo que mantener el mismo criterio, ¿no?
Entonces, si he mantenido el B2, se va a mantener el B2, el BIO2, el BIO5, BIO9, BIO14, BIO16, BIO19. Y la precipitación también que me da. Pero sí he agregado elevación, nitrógeno, pH, he agregado del anterior proceso. Porque la elevación no va a cambiar, y acá al 2100 no va a cambiar. El nitrógeno también, como es una unidad de suelo, no va a haber un cambio brusco, ni el pH, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se ha mantenido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, las variables que sí va a ir cambiando va a ser los demás. ¿Ya? Acá estamos explicando que el modelo climático se ha creado en Japón, ¿no? Y con varias universidades, institutos se ha trabajado, ¿no? Ahora, estos factores climáticos que tenemos acá, se ha agregado el factor topográfico y el factor edáfico, ¿no? De las áreas seleccionadas. Igual también se ha realizado con el Maxent para los datos de entrenamiento al 75%, la validación al 25%, y se ha realizado 5 repeticiones. De estas 5 repeticiones se ha seleccionado el mejor AUC que ha tenido, ¿no? Y de ahí se ha realizado para cada uno de los procesos, ¿no? de escenarios, ¿no? Escenarios futuros que se ha tenido, ¿no? Ahora sí, vamos a ver los resultados. Lo que hemos obtenido, por ejemplo, en el áreas previstas de hábitat en condiciones actuales, ¿no? En condiciones actuales hemos encontrado, acá tenemos del actual de 1970 hasta el 2000, ese es del año. Hábitat inadecuado, hemos encontrado el 44%, hábitat poco adecuado el 26%, y hábitat adecuado 23%, y hábitat muy adecuado el 5.6%. ¿Cómo hemos realizado la clasificación de los resultados? Se ha seleccionado el mejor AUC que ha tenido. Acá tenemos en 4 clases. Los menores a 0.2 no vendría a ser hábitat inadecuado, 0.2 a 0.4 poco adecuado, 0.4 a 0.6 hábitat adecuado, y mayor a 0.6 hábitat muy adecuado. Esto es la clasificación que se ha realizado, ¿no? Esto también se ha realizado en R. En R tú puedes clasificar ya un resultado de un raster, ¿no? Y ya hemos hecho para cada uno de los escenarios, ¿no? Tenemos escenario de SCP-1 y del año, ¿no? Acá hemos sacado el año promedio, ¿no? Del 2021 al 2040 le hemos llamado 2030S, ¿no? Y así, ¿no? 2050S, 2070S, 2090S, ¿no? Y cada uno hemos ido determinando cuánto de porcentaje de área en la clasificación se ha determinado en cada uno de los escenarios futuros, ¿no? Y esto para que nos ayude en la interpretación más adelante si ha habido un cambio positivo o un cambio negativo. Y en este gráfico nos va a ayudar a entender la proporción de distribución potencial en escenarios futuros. Entonces, esto está en porcentaje, ¿no? Acá tenemos en porcentaje. El 0 vendría a ser que no ha cambiado nada, ¿no? Y, por ejemplo, en esta gráfica vemos que el hábitat adecuado ha tenido un signo positivo de 2%, cerca de 2% del año 2050. 2050S, ¿no? A ver, para explicarles, 2050S vendría a ser del año 2041 al 2060, ¿no? Ese es el rango. Entonces, ha tenido un área positivo. Y también tenemos, hay opciones que tenemos áreas negativas en porcentaje. Hábitat adecuado en porcentaje, que vendría a ser el plomo, del año 2070, ¿no? Y así cada uno hemos podido interpretarlo, ¿no? De cada información, ¿no? En el SCP-5 8.5, por ejemplo, en el hábitat muy adecuado, tenemos en el 2070 que ha habido una disminución de área, ¿no? Una disminución de área de 3%, ¿no? Cerca de 3%.
Y también hemos verificado la concentración, ¿no?, del centroide de hábitat de altamente adecuado por el chihuahuaco en condiciones actuales y futuros, ¿no? Si vemos acá hay un puntito, a ver, vamos a pintarlo acá. Acá tenemos un puntito. Este punto vendría a ser el hábitat actual, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cómo se han dispersado los demás condiciones, ¿no?, del SCP-1, SCP-2, SCP-3 y SCP-5? Y vemos la distribución que ha ido hacia el noreste, ¿no? La mayoría la encontramos al noreste, la distribución futura, ¿no? Ahora, si sacamos solamente el promedio de todo, la concentración de todo, vemos que estos tres están mayormente agrupados, ¿no? Vendría a ser el SCP-1, el rojo vendría a ser el SCP-5 y el SCP-3, ¿no? ¿Ya? Y están todos hacia la parte noreste, ¿no? Ahora, después de realizar esta información de determinar ya los datos de hábitat, entonces hemos hecho la superposición de las áreas muy adecuadas y donde que hemos encontrado que en el tiempo, desde el año 1970 hasta el año 2100, donde no ha cambiado la superficie, ¿no?, en el tiempo. Entonces, se han encontrado 119.054 hectáreas, ¿no? Esto áreas, como recién estamos todavía está en proceso de un artículo, estamos viendo dónde nosotros hemos encontrado que no ha cambiado en el futuro con el modelo MIROP-6, ¿no? Y hemos encontrado una gran cantidad de hectáreas que no se ha modificado en el tiempo. Listo, esto sería la parte que les quería compartir del proceso de investigación que estamos realizando en la institución de INIA Pucallpa. Muchas gracias, Nino, por tu brillante exposición. A ver si tenemos consultas. A ver, tenemos acá una consulta de Oscar Armando. Nos dice, bueno, disculpen, reiteré por teoría, dice, la construcción del AOC o curva ROC requiere de registro de ausencia. Si solo se ingresan presencia al máximo, ¿cómo se construye esa curva? Mira, para la parte de AUC es un proceso de la parte estadística, ¿no? Ahora, justo cuando tú ingresas tus datos de presencia, tú pones ahí, a ver, vamos a abrir, para hacer un poco del ejemplo. Puedes ver mi pantalla, ¿no? Edgar, ¿puedes ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Ya, por ejemplo, ¿no? Cuando abrimos el Maxen, acá ponemos las especies, acá ponemos la información. Por ejemplo, voy a poner la especie, ¿ya? Vamos a poner la especie. Acá tengo la especie chihuahuaco y acá ponemos las variables, ¿no? Por ejemplo, una variable, vamos a poner una variable futura. Entonces, la variable futura yo ya tengo en carpetas, ¿no? Por año. Ingreso en una carpeta de un año y acá ya tengo los SP, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, voy a entrar en SP-126 y acá tengo los Maxen. Ingresamos Maxen y ya tengo seleccionado las 10 variables, ¿no? Que he seleccionado que va a ser para todos mis datos futuros. Y acá, ¿no? Crear las curvas. Acá vamos a crear las curvas. Acá también vamos a tener la importancia de las variables, ¿no? El promedio, ¿no? Y acá voy a utilizar el tipo lógico
Y acá el formato muy importante es el ASCII. Vamos a guardar el proceso. Por ejemplo, vamos a poner proceso. Y acá en la configuración, lo que estamos utilizando es random, y acá yo pongo a 25%, ¿no? Como en la parte, acá les he indicado, datos de entrenamiento al 75% y datos de validación al 25%. Acá la réplica, ¿no? ¿Cuánto de réplica voy a realizar, ¿no? En este caso yo he puesto 5, ¿no? 5 repeticiones. Quiere decir que va a procesar, voy a tener 5 raster, ¿no? 5 raster. Y de esos 5 raster voy a seleccionar el mejor AUC. Y acá estoy poniendo con submuestras, ¿no? Submuestras. Ahora sí cierro y ya lo hacemos correr, ¿no? Ya. El resultado que va a salir, por ejemplo, vamos a ver un resultado. Vamos a ir a datos futuros. Acá tengo resultados. Y acá va a haber un CSV, ¿no? Ya, voy a abrir este CSV. Y en este CSV vamos a ordenarlo. Voy a ampliarlo esto. Tenemos el AUC, ¿eh? El AUC vamos a tener, a ver, acá está. Y para no ir buscando, abriendo CSV, yo también he generado ya, analizar los resultados de AUC. Acá en R, he buscado el archivo de resultados, que vendría a ser el CSV. He buscado la tabla, y de la tabla me ha seleccionado la variable de la especie AUC, ¿no? ¿Ve? El train AUC, ¿no? Entonces, este archivo, el train AUC, acá lo tenemos, ¿no? Voy a pintarlo. Entonces, yo le he dicho a R que me seleccione cuál es el mayor, ¿no? Entonces, acá me va a poner, por ejemplo, cuál es el número máximo, ¿no? Entonces, el número máximo es esto. Entonces, me seleccionaría estas dos, ¿no? Entonces, el Chihuahuaco 2 y el Chihuahuaco 3 es el resultado mejor, ¿no? Que me sale del AUC, ¿no? Ya, y tenemos uno que es promedio. Entonces, el raster que me va a seleccionar es esto. Y en R yo le digo ya que me seleccione este raster, ¿no? AUC, me va a seleccionar el valor, ¿no? El máximo valor, ¿no? De la información, ¿no? Y acá ya agrega el raster, ¿no? De AUC, ¿no? Y después de eso yo voy a recortar con mi polígono de Ucayali. Le doy un buffer. Siempre cuando hacemos un estudio hay que hacerle un buffer a tu área de estudio para cuando determinas el área, ¿no? Por ejemplo, acá ya estoy clasificando. Acá lo clasifico. Esos son mis rangos de 5 clases de clasificación, ¿no? Y, ¿qué digo? De 4 clases de clasificación, ¿no? Según el criterio que le he puesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto, el AUC por eso va a ser muy importante para tener, si está cerca uno, va a ser mejor, ¿no? Mejor del error que estamos obteniendo, ¿no? Para la validación, ¿no? Listo, eso sería, Edgar. Excelente, Nino, muchas gracias. Bueno, acá Nilton menciona, ¿no? Para el AUC, en Maxen, dado que contamos solamente con datos de presencia y no con datos de ausencia, el área fraccionada predicha o la fracción del área de estudio con presencia estimada es empleada en lugar de la tasa mayormente usada, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona Nilton, ¿no? También hay otra consulta, Nino, que dice, que nos hace Elmer. Han utilizado el análisis de correlación multivariados para quedarse con las variables que afines a la especie. Bueno, deberían ser las variables que más contribuyen a la especie o al modelo. Allá, creo que
la lógica que viene creo que es si nosotros hemos realizado una herramienta, ¿no? Un script para seleccionar las variables más adecuadas, ¿no? En esta parte no hemos generado una herramienta, sino hemos utilizado nuestro criterio, ¿no? Uno es el resultado que nos ha salido con Maxent. Después hemos visto cómo nos ha salido la correlación, y en la correlación hemos seleccionado todos los que son mayores a 0.8, y después hemos realizado también un dendrograma, ¿no? De correlación de variables agrupando, ¿no? La información. Y con esto ya hemos hecho un análisis para seleccionar qué variables contribuyen mejor a la especie, ¿no? A la especie en estudio, ¿no? Eso sería, Edgar. Excelente, Nino. Muchas gracias por tu participación, por tu brillante Gracias a ti, Edgar, por la exposición. invitación. Esperamos contar con tu participación en próximos eventos que organicemos acá como parte del proyecto de Agricultura de Precisión y como parte del INIA. Muchas gracias, Nino. Hasta una próxima oportunidad. Bien, ahora tenemos otro tema muy interesante que va a estar a cargo por el magíster candidato a doctor Alexander Sánchez Cotrina. Alexander es ingeniero forestal con maestría en gestión para el desarrollo sustentable. Asimismo, es investigador RENACID, calificado por CONCITEC, y forma parte del proyecto de biodiversidad del INDECES de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Actualmente, Alex es candidato a doctor en Ciencia, Tecnología y Biotecnología para la Sostenibilidad en la Universidad de Tuzia University, Italia. Alexander cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado a través del uso y aplicación de herramientas tecnológicas para el manejo y conservación de recursos naturales. También ha trabajado bastante y tiene bastante experiencia en zonificación forestal y monitoreo de la biodiversidad. Alexander nos va a presentar el tema transformación de áreas protegidas en las últimas dos décadas y su posible modelado en deforestación futura de la Amazonía peruana. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me confirman Hola, Alex. el audio, por favor. Bueno, te dejamos con la presentación de tu tema. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a cada uno de los asistentes y agradecerles por estar el día de hoy. Y cualquier consulta o duda que tengan, trataré en la medida que esté a mi alcance, tratar de responder. Sobre todo en el tema de modelado, modelamiento, que ya lo hemos venido revisando en las exposiciones anteriores. Y en esta oportunidad voy a desarrollar la parte de un trabajo de investigación que realizamos respecto a la transformación de las áreas protegidas en las últimas 2 décadas y un posible modelado para una deforestación futura en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, yo quería iniciar un poco conociendo la parte de la superficie forestal mundial que conocemos o que se reporta a través de los múltiples estudios, en este caso la FAO, que siempre hace los reportes anuales, pues al 2020 consideraba que el bosque tropical en el cual abarca la Amazonía peruana tiene un 45% de superficie, ¿no? Del total.
y también los otros tipos de bosque que está considerado dentro de las diferentes categorías o por dominio climático. En ese sentido, pues lo más cercano que nosotros tenemos es Brasil con mayor superficie, ¿no? En el tema de bosque tropical. Bueno, entonces voy a centrarme en la parte de lo que es el monitoreo de bosques tropicales. Y en este gráfico, en esta imagen, podemos observar que el territorio peruano pues está dentro de esa categoría, ¿no? La evaluación también que hace la FAO, pues en Sudamérica existe lo que es la pérdida de la cobertura boscosa. Entonces, dentro de las áreas protegidas en sus diferentes categorías, Sudamérica ha perdido bastante superficie entre los años 2010 al 2020. Entonces, si bien es cierto, en Sudamérica tenemos un territorio que es conservado, también existe una pérdida, ¿no? Dentro de esos territorios por los diferentes factores que ahora vamos a ir detallando. Para evaluar el tema de la cobertura, los cambios que existe, la deforestación, pues ahora tenemos el acceso a imágenes satelitales a través de sensoramiento remoto de libre acceso que nos permiten hacer una cuantificación de esa superficie. Nos permite conocer año a año la pérdida o ganancia en algunos casos por la instalación de plantaciones o la recuperación de algunos espacios, y ya se considera como parte del bosque. Entonces, este es un pequeño gráfico en el que podemos decir, ¿no? Este es bosque, acá está la parte que no tiene ya cobertura boscosa, y a través de un satélite con los diferentes sensores, pues podemos hacer una medición a partir de los datos de la cobertura vegetal y la reflectancia que producen los mismos. Entonces tenemos los diferentes tipos de sensoramiento. Pues en algunos casos, algunos satélites utilizan como fuente de energía el sol, y a partir de lo que refleja, pues el satélite almacena la información y luego podemos acceder a ella, ¿no? O en otros casos que tenemos aquí un sensoramiento activo, donde el mismo satélite emite y también recibe la información, ¿no? En este caso se utiliza información, digamos, de radar, que no hay problema con el tema de nubosidad, que sí puede existir como en el primer caso, ¿no? Que las nubes pueden en algunas circunstancias para el tema de monitoreo interferir, ¿no? Bueno, este es un gráfico así a grandes rasgos para conocer de qué manera nosotros podemos acceder o se obtiene la información, y ya con el avance tecnológico pues podemos acceder a través de múltiples aplicativos, ¿no? Que podemos hacer ese monitoreo, esa medición, y hay algunas web servers que nos permiten ese acceso. Sin embargo, toda la información de la imagen satelital pues pesa bastante en el tema de tamaño de archivos, y tenemos ahora Google Earth Engine que nos permite un acceso a la información a una escala global, que podemos hacer análisis a nivel global, que anteriormente era muy complicado por los recursos que se requería, ¿no? Entonces tenemos mediante Google Earth Engine información tanto de temperatura, la parte de clima, el tema de atmosférico, el tema de índices de vegetación que podemos acceder y podemos de alguna manera hacer uso de estos. También tenemos imágenes satelitales de libre acceso ya de 30 metros con Landsat, 10 metros con Sentinel, y ahora que también está disponible
Planet a través de Google Earth Engine, que nos permite el acceso de 3 metros de resolución, su acceso a esas imágenes, ¿no? Asimismo, también ya Google Earth Engine almacena información ya preprocesada o disponible para hacer evaluaciones, como por ejemplo los cambios de cobertura, el tema de deforestación, y podemos utilizarlo directamente desde los datasets disponibles, ¿no? Voy bueno, en este gráfico que he tomado un poco, resume cómo es el proceso de computación en la nube, que ya no requiere tener una buena computadora, digamos que anteriormente nos dificultaba el tema de descargar una imagen, hacer las correcciones, y nos pasábamos mucho tiempo en el proceso y no nos centrábamos en el análisis. Actualmente ya el tiempo nos podemos centrar un poco mejor ya en el análisis, porque el proceso es un poco más automatizado, ¿no? A través de algoritmos. Entonces, acá tenemos los datos, podemos utilizar archivos shapefiles y combinar con imágenes satelitales para hacer múltiples análisis, y también obtener ciertos gráficos que nos ayudan, ¿no? A identificar superficies, áreas o algunos índices de vegetación, análisis fenológicos, etcétera. Todo ello ya mediante la computación en la nube, ¿no? El cual, a partir de ello, podemos ya descargar un producto final, ¿no? Para que no ocupe mucho espacio. En esta oportunidad voy a describir un poco del trabajo que nosotros realizamos el año 2020 a través de un artículo que publicamos, donde evaluamos la transformación o la deforestación en algunos casos, bueno, podríamos decir la degradación que existe del territorio en el ámbito de las áreas protegidas a nivel nacional, ¿no? Y utilizamos un modelo futuro para predecir un poco los espacios en los cuales son un poco más susceptibles al tema de deforestación, ¿no? Si bien es cierto, cuando trabajamos con Maxent, iniciamos 2018, y poco a poco hemos ido ya mejorando el tema de variables, el tema de correlación de parámetros, el tema de colinealidad de variables que existe, y también con el pasar de los años ya hay paquetes que nos ayudan a automatizar esos procesos, o también algunas cajas de herramientas que podemos incluirlo en los software GIS para un poco mejorar nuestros algoritmos, ¿no? de predicción. Este es un diseño metodológico donde resume la parte que hemos trabajado. Lo voy a ir explicando. Creo que es un poco parecido ya a los estudios que mencionaron anteriormente. Ya la parte de estandarización de los factores, las variables, y nosotros utilizamos el ámbito de estudio, lo que son las áreas de conservación en el Perú. Y vamos a utilizar Google Earth Engine para identificar y cuantificar la deforestación que existe, ¿no? También hemos utilizado el modelamiento y con la configuración de los datos de entrada, para el tema de validación, etcétera, que ya previamente lo han explicado mis colegas. Y a partir de ello, pues hemos hecho una evaluación y una validación ya con imágenes de alta resolución para un poco validar nuestro modelo, ¿no? Este estudio está disponible y se puede utilizar en los algoritmos, ¿no? Entonces, el área de estudio abarca el territorio nacional, en este caso en Perú, y incluye todas las áreas de conservación en sus diferentes categorías, tanto privada, de categoría regional, de categoría nacional, y también sus áreas de amortiguamiento, ¿no? Que son las áreas de amortiguamiento, las zonas de amortiguamiento.
¿Y dónde podemos obtener esta información de los límites? Pues está disponible a través del visor de CERNAM, donde podemos extraer mediante un archivo shapefile. Y este archivo ya podemos utilizarlo en SoftwareJIS, pero en el caso de nosotros lo hemos utilizado en Google Earth Engine para hacer todo el análisis, considerando que para automatizar un poco los procesos. Entonces, también el tema de deforestación, ya hay datasets disponibles, 30 metros de resolución, que nos permite acceder, ¿no?, a los datos de deforestación o cuantificación de las áreas que han sido afectadas por las diferentes, tanto factores antrópicos u otros, ¿no? En este caso, la identificación de las áreas deforestadas, hemos considerado lo que es, por ejemplo, acá la parte de las áreas de influencia de un área de conservación, ¿no? Por acá está la parte de deforestación a partir del año 2001 que está disponible. Si bien es cierto, actualmente también está Geobosques, que es de MINAM, que podemos acceder a la parte de deforestación, pero requiere un poquito más de recursos porque al descargar el archivo raster, luego a un software GIS, un poco más de recurso consume, ¿no? Pero para automatizar y cuantificar la superficie utilizamos Google Earth Engine y a través de este algoritmo permite hacer un análisis a una escala nacional, ¿no? Nos permite simplificar mucho más el proceso. A partir del análisis de deforestación, identificamos pues, que en la parte centro y sureste del Perú existen los espacios en los cuales principalmente está afectado, ¿no? Los territorios que son un poco más afectados por el tema de la deforestación. Y a través de los años ha ido cambiando el tema de la cobertura boscosa, ¿no? Puede ser por el tema de repente de la ampliación de la agricultura migratoria y no sé, parte de la minería ilegal que conocemos. De repente los incendios también han contribuido a la pérdida de esta cobertura. Entonces, ese es un primer análisis que nosotros realizamos. Y ya para el modelado de la deforestación, entonces buscamos, investigamos, hacemos algunas consultas, qué factores pueden contribuir, ¿no?, a la deforestación. Puede ser la densidad de la población. De repente las áreas más cercanas a los centros poblados son mucho más susceptibles a ser deforestadas, la distancia a las carreteras, porque cuando se apertura una carretera, pues a los márgenes de la misma, entonces un poco más propenso al tema de la deforestación. Asimismo, cerca a los ríos también es más susceptible. Entonces, consolidamos las variables a utilizar en este estudio, tanto la altitud, tanto la pendiente, que permite también, es importante considerarlo para el tema de la accesibilidad. Esto es la variable de centros poblados, ¿no? Utilizamos también esa variable, la distancia a redes hídricas. ¿Por qué? Porque muchas veces el transporte fluvial también de alguna manera contribuye al tema de la deforestación, ¿no? Entonces ya estudios previos, algunos reportes ya lo consideran y por lo tanto nosotros tratamos de en la parte cartográfica complementarlo con esta información. Acá esto es, por ejemplo, lo que es la distancia a carreteras, ¿no? También como otra variable que lo hemos incluido para el modelado. También la distancia a las áreas de conservación, ¿no? Para ver cuánto está distante los puntos o las superficies que están un poco
más susceptibles a ser deforestadas. También hemos considerado una variable que es muy importante, lo que es la altura de la vegetación, ¿no? Esta variable es importante porque, digamos que las áreas en las cuales tienen mayor vegetación arbórea, que son un poco más altos los árboles, pues de alguna manera son más propensos, ¿no? Que las áreas donde ya no existe mucha vegetación o son arbustales y todo ello. Al final hemos considerado 28 variables, también hemos considerado algunas variables climáticas, porque el tema de la precipitación contribuye de alguna manera al tema del arrastre, al tema del caudal de los ríos para el tema del transporte fluvial, etcétera, y también para el crecimiento y la recuperación en algunos espacios de la vegetación. Entonces, ya la parte de la ejecución del modelo, ¿cómo hemos identificado acá estos puntos que se pueden ver? Pues el convertido, digamos, hemos obtenido de los raster que están considerados como áreas deforestadas, hemos sacado los centroides y eso se ha considerado como el punto de muestreo para poder predecir o para poder identificar, ¿no? Los espacios en los cuales más se concentra el tema de la deforestación. También hemos utilizado las variables, ya esto lo explicaron previamente, el tema del porcentaje, tanto para entrenamiento o validación del mismo. Y finalmente hemos identificado las áreas que son mucho más susceptibles o que tienen mayor digamos, con el tiempo van a ser un poco más accesibles para el tema de la deforestación o están más cercanas a ser deforestadas. Dentro de los resultados, lo primero es evaluar cómo ha sido la deforestación a través del tiempo, ¿no? Cómo se ha comportado las áreas de conservación. En este caso, esto es el cambio de cobertura forestal dentro de las áreas de conservación y dentro de las mismas. Pues las áreas naturales protegidas, si bien es cierto por mayor extensión que tienen, pues están también ya siendo de alguna manera afectadas por la deforestación en sí, ¿no? Es decir, muchas veces se crean las áreas que son extensas y es complicado el tema de la vigilancia, el monitoreo, y ya están de alguna manera siendo susceptibles a la deforestación. Acá tenemos un comparativo entre las zonas de amortiguamiento y las áreas mismas. Por ejemplo, si vemos acá, las zonas de amortiguamiento, como pueden ver en esta imagen, pues están siendo afectadas ya, no solamente en estos últimos años, en estas últimas décadas, y podemos comparar que pues los planes maestros que delimitan estas áreas, si bien es cierto, contemplan ciertas actividades, pues muchas veces no es suficiente como para ser sostenibles a través del tiempo y ya se ha visto ya afectado por el tema de la deforestación. Esta cuantificación lo hemos evaluado ya para hasta el 2019, ¿no? Que teníamos disponible la data. Ahora está disponible hasta el 2021, así es que se puede ir complementando y se puede ir evaluando, ¿no? Los resultados de nuestro modelo, qué variables contribuyen un poco más a ser susceptibles las áreas, pues tenemos acá lo que es la parte de las vías o la parte de las carreteras, ¿no? También tenemos lo que es los centros poblados, que de alguna manera contribuyen, la altura de los árboles, como decíamos, en los árboles o la vegetación arbórea un poco más alta, pues a estar más susceptible, y un poco también de las concesiones forestales, los accesos mismos que se aperturan, pues algunas concesiones están muy adyacentes a las áreas de conservación y por ello es un poco más accesible y ya se ve afectado, ¿no? Y tenemos el Bio 14, que es la precipitación del mes más seco,
que también contribuye fuertemente debido a que en algunos meses, como decíamos, la precipitación se ha considerado como una variable que de alguna manera, de manera directa, contribuye para el tema de la deforestación por el aumento del caudal y etcétera, que puede permitir el transporte de la madera, ¿no? Y hemos validado nuestra información. Si bien es cierto, tenemos algunas imágenes, algunas fotografías que podemos visitar de algunos lugares para validar, pero no podemos visitar todo el Perú para validar nuestra información. Es por eso que hemos utilizado ya imágenes satelitales de alta resolución, con una resolución de 3 metros, que es de libre acceso a través de Planet. Hemos validado nuestras áreas que son más susceptibles a ser deforestadas. Entonces, hemos identificado cuáles son los factores, tanto antrópicos, los factores socioeconómicos, y con la revisión ya de algunos reportes anteriores, pues la deficiente vigilancia que tenían las áreas de conservación, pues de alguna manera están propensas a ser deforestadas. Y en algunos casos, pues por la expansión de tierras agrícolas que cada vez están más cerca, el tema de ganadería extensiva también, la minería, el crecimiento de población urbana, nuevos centros poblados, etcétera. Y podemos identificar que todo esto disminuye pues la biodiversidad o el tema del objetivo por el cual fue creado estas áreas, ¿no? Entonces, como conclusión, pues esa es una primera aproximación para identificar el riesgo potencial de deforestación que existe en nuestra Amazonía, ¿no? Este trabajo lo hemos realizado hace 2 años y es una herramienta que nos permite tomar como para futuras gestiones, tener en consideración y a partir de ello, pues tomar las decisiones que se requieran. Es muy importante considerar los factores que de alguna manera están directamente ligados con el tema de la deforestación y también promover ciertas estrategias, la recuperación de esos espacios, promover quizá de alguna manera sostenible ciertas acciones de restauración, sobre todo ya en las áreas de amortiguamiento que están fuertemente afectadas. Este trabajo lo realizamos con el apoyo del proyecto Biodiversidad de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, y con ello pues contribuimos de alguna manera a hacer un análisis para considerar a futuro el tema de nuestra Amazonía a nivel de país, ¿no? Eso sería mi presentación por ahora y les agradezco por su atención y si tienen alguna consulta, pues en la medida que sea posible estaré presto a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por tu excelente exposición. A ver, invitamos a los asistentes, si tienen alguna consulta, lo puedan hacer, puedan escribir al chat, o si no, también podrían activar su audio. En el chat les voy a compartir también el link del artículo para que quizá en algún momento lo puedan revisar. Está disponible y si en algunos casos no pueden acceder al mismo, pues a través de un correo yo les puedo compartir, ¿no? Excelente, Alex. Hola, buenas noches. Sí. Hola. Hola, Elena, sí, te escuchamos.
Buenas noches. Buenas noches, doctor Alexander. Felicitarlo por su exposición. Quisiera, a veces, yo estoy ahorita en el mundo académico y estoy iniciando lo que es con el modelamiento. Usted mencionó que si es posible encontrar en un repositorio como el GitHub los algoritmos que usted utilizó y quizá replicarlo. ¿Podríamos contar con esa información? Gracias. Por ahora no tengo el repositorio GitHub. Sin embargo, a través de un correo electrónico, yo les puedo compartir en algunos casos los scripts de Google Engine o algunos scripts de R, por ejemplo, para eliminar, hacer correlaciones de variables, hacer análisis de colinearidad de las mismas. Mediante correo, por ahora, podrían acceder a la información. Está mi correo, que también les voy a compartir en el chat. Por ese medio podríamos compartir la información. Por ahora no tengo repositorio GitHub. Muchas gracias, Elena, por tu consulta. Bueno, acá dice, bueno, buenas tardes, ¿compartirán las PPT? Sí, les voy a compartir las PPTs en el transcurso de más tarde o mañana. Al momento que se ha registrado en la encuesta de Zoom, se ha registrado su correo electrónico, entonces voy a proceder a enviar en la tarde o más tardar mañana a sus respectivos correos. Ok, no hay preguntas por ahora. Muchas gracias por su atención. Agradecer a INIA por la invitación y esperamos estar atentos en próximas investigaciones. Un saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alexander, por tu participación. Sí, efectivamente, esperamos contar con tu participación en próximos eventos que vamos a realizar a través del proyecto de agricultura de precisión, y también contar con la participación de cada uno de los asistentes, ¿no?, que nos han acompañado en este día en el desarrollo de esta conferencia internacional. No sé si está William Salazar en sala. A ver, ingeniero William Salazar. Bueno, al parecer el ingeniero William Salazar es coordinador del proyecto Agricultura de Precisión. Bueno, por motivos de reunión nos comentan que no está presente. Bueno, en todo caso, agradecerles a los ponentes, agradecerles también a cada uno de los participantes por darse un espacio y aprender un poco más de lo que es modelamiento de distribución de especies, ¿no?, utilizando Maxent y sistemas de información geográfica. Esperamos contar que nos acompañen en un próximo evento. Ya seguro vamos a estar publicando a través de las redes sociales del INIA. Por favor, estén atentos. Y con esto ya finalizamos esta conferencia. Nuevamente, muchas gracias y esperamos volvernos a ver en un próximo evento.